Nuevamente, Cifra, un instituto de investigación de la CTA, y Flaxo. Uno de esos referentes es Pablo Manzanelli, junto con Leandro Moretti, hicieron un trabajo que vamos a comentar ahora. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Bien? Buenas noches. ¿Cuál es la esencia del trabajo que acaban de publicar? Bueno, en realidad mostrar el resultado de las políticas del actual gobierno en términos de la redistribución del ingreso, enfocándonos en un grupito de empresas que son no representativas del conjunto del tejido empresarial, sino de las grandes empresas. Son 23 grandes empresas, cotizan en la Bolsa de Valores, miramos sus balances y la idea era ver cuánto habían aumentado la rentabilidad, que era esperable que la hayan aumentado. Y son empresas que representan una enorme cantidad de rubros esenciales en nuestra vida cotidiana. Sí, sí, muy diversos, que están en las góndolas de los supermercados, que están en los productos que usamos para la construcción, que están son bancos, comunicación. Hay un conjunto bastante general de grandes empresas de diversos sectores de actividad y en general conformados en grupos económicos. ¿Y por qué es importante observar los márgenes de ganancias de las empresas y cómo hacer para que esto no sea entendido como una mirada antiempresa? Bueno, en realidad miramos los márgenes de las empresas como miramos los salarios de los trabajadores, digamos, ¿no? Hay diversos indicadores en la economía. Creo que hay uno que es interesante, que es el de la rentabilidad empresarial. Primero porque se necesita rentabilidad para que haya inversión y eso nadie lo discute, por eso no se trata de algo antiempresa ni mucho menos. Pero por otro lado está el concepto, retomando lo que vos planteaste al principio, de rentabilidad extraordinaria, es decir, una rentabilidad por fuera de lo normal. Las tasas normales que uno ve en la economía argentina en los últimos años, las 200 empresas más grandes, se ubican entre el 5 y el 10%, depende de los sectores de actividad. O sea, ¿hay tasas normales de rentabilidad? ¿Tasas razonables de rentabilidad existen? Existe, difieren por sector de actividad, sí, claro, etcétera, porque hay distintas rotaciones de capital, hay distinto nivel de inversión inicial, pero hay rentabilidades razonables que son lo que se requieren para el funcionamiento, para la reinversión, para el aumento de la productividad, todo eso que es necesario en una economía en el marco de un crecimiento económico, de un modelo que busque el desarrollo del país. Pero hay otro tipo de ganancias que son las que en general uno observa bastante frecuente en la economía argentina, sobre todo en este puñado de grandes empresas, que es transferencia de ingresos, es decir, no un incremento de la rentabilidad porque hicieron una innovación, porque metieron una máquina nueva, aumentaron la productividad, etcétera, sino porque se aprovechan de saltos devaluatorios, de shock de precios internacionales, de reducción del salario y los costos laborales, y de esa manera se apropian de una masa de los recursos, es decir, se apropian de una parte de la torta de la economía. Es decir, lo que estamos discutiendo acá es, cuando hay crecimiento económico, vamos a reducir, se puede hablar de un país, pero vamos a reducirlo a una empresa. Cuando una empresa le va bien, ¿cómo se reparte entre quienes laburan en la empresa y quienes hicieron inversión? ¿Cómo se reparte ese rendimiento? Esta es la discusión cuando se habla de puja distributiva o eventualmente redistribución de ingresos. ¿Está bien lo que digo? A ver, el reparto difiere, insisto, por sector. Sí. Siempre se supone que el salario tiene que alcanzar para reproducir la fuerza de trabajo y para un poco más, eso depende de las sociedades, pero digo, claramente no es el escenario actual el de un salario que alcance para llegar a fin de mes. Tenemos salario de pobreza, esto no es nuevo, viene del gobierno anterior y se ha profundizado. Es decir, el escenario es salarios de pobreza y grandes super ganancias de empresas. Esta es la escena que ustedes están denunciando. Ese reparto es inequitativo. Discúlpame, Pablo, te lo hago más complejo todavía. A ver. Además de salarios, tenés pequeñas y medianas empresas e incluso grandes. Mira, cuando vos hablas de apropiación, hay apropiación no solo de salarios, sino de esas ganancias que serían de otras empresas. Sí, y muy fuerte en este momento. Nosotros no lo hemos publicado en este informe, pero nosotros hicimos un estudio que muestra que las ramas concentradas, si uno agarra el índice de precios de las ramas concentradas de la economía entre noviembre de 2023, es decir, previo a mi ley, la devaluación, el ajuste, etcétera, hasta marzo, es decir, agarra el primer trimestre, que es justamente el momento donde aparecen las super ganancias empresariales, aumentaron los precios 25% por encima
del índice de precio al consumidor. O sea, si hay más Sí. monopolio, más superganancia, ¿podría establecerse eso? Bueno, depende del momento, más oligopolio, no sé. pero Perdón, a yo ver, yo pongo un panorama más general. Si hay devaluación, si hay desregulación y liberalización de precios, y bueno, cuando ocurre eso, el poder regulatorio pasa del Estado a quien lo tiene de hecho en la economía. ¿Y quién lo tiene de hecho en la economía? Los oligopolios, que son los que tienen más poder de mercado, los que tienen más capacidad de influir en los precios o de trasladar devaluaciones a los precios. Eso, por lo menos con estas primeras cifras, muestra que pasó, no solo porque aumentaron los precios por encima y bajaron los costos salariales, sino porque aumentaron la rentabilidad en términos reales y de márgenes de ganancia nunca vistos, porque siglo XXI no existe en ninguna de estas empresas que revisamos tasas de rentabilidad superiores al 50% como están habiendo en el primer trimestre de este año. Pero yo lo que... A ver, porque si no, como Sí. los procesos... Un trimestre es un proceso corto y en 6 meses se está pasando un desastre. Yo te voy a nombrar las que yo sé que tienen problemas de las grandes y quiero saber si está alguna metida ahí, Sí. alguna A cotización. ver, yo agarro el celular y Te nombro Fate, Aluar, Asindar, Ferrum, Loma Negra y las automotrices. ¿Cuáles Sí, de esas están muchas ahí? de esas tenés. Muchas de esas Aluar, están destrozándose en el sí, segundo trimestre. sí. Aluar, Digo, algunas están por cerrar, por echar gente, por cerrar áreas. Digo, a Aluar le cayeron, vamos a poner un caso, ¿no? Sí. Porque si no, además me voy a marear con el celular. A Aluar cayeron las ventas 26% el primer trimestre respecto al primer trimestre de Trimestre del año, 2023. sí. ¿Sí? En términos reales, constantes. Según lo que ellos declaran en el balance, su rentabilidad aumentó del 5% de las ventas a 52%. Si uno mira las utilidades en términos reales, tuvieron un aumento de 663% a precio de marzo de este año. Pasaron de una utilidad neta de 13.692 millones de pesos a 104.571 millones de pesos. Está bien, pero ¿Qué hay ahí? esto tiene que ver con ¿Qué hay ahí el- para que se entienda? Sí. Hay baja de costo salarial, hay precios que van por Volaron, encima de sí. los de los insumos probablemente, y también hay ganancias financieras que se derivan de la devaluación, porque tienen muchos activos financieros dolarizados, que eso genera un Claro, incremento que le muy genera fuerte una de la ganancia. rentabilidad. Ahora, paradójicamente, Aluar depende sobre todo de la construcción. Es un rubro, el aluminio relacionado con la construcción, Sí, sí. que ahora está destruido, le cayó un 40%. Digo, quizá le sirva alguna de estas, le sirva para compensar más tiempo, pero sí. no es que es un... Si me decís esto en Estados Unidos No, o en no. Europa, te voy a decir, che, se la llevan todas. Acá se la llevaron 3 meses y ahora no saben cómo salir, porque Yo está te el diría, problema, yo te digo, lo ¿no? diría, para A decirlo ver. fácil, se hicieron el año en el primer trimestre. Después lo que vos estás hablando es la sostenibilidad de este proceso. Yo creo que la sostenibilidad de este proceso está en duda, porque efectivamente no van a poder mantener esos márgenes tan extraordinarios de rentabilidad, y menos en un contexto de recesión económica que impacta en sus ventas y en su actividad principal. manera, claro. Hay muchas de estas empresas que ya lo han hecho durante la década del 90 también, se desvinculan de la economía real. La economía real va para abajo y ellos van para la arriba, financiera para arriba. exportando, volcándose a segmentos de Bueno, consumo. paradójicamente, Dame un Eso, segundito, Fer, dame un segundito, porque yo insisto, quiero volver. Esta discusión tiene cifras, tiene nombres propios de una empresa. En el centro, la discusión alrededor de ganancias razonables. Para un gobierno como el de Javier Milei, es una discusión de un gobierno socialista, comunista, zurdo, etcétera, etcétera. Es decir, el Estado diciéndole a los privados cuánto evidentemente tienen que ganar. Ahora un ratito vamos a repasar los viajes de Javier Milei otra vez. Vuelve a viajar Javier Milei esta noche. Después le vamos a contar por qué. Se van a llevar algunas sorpresas. Pero a nuestra región no viajó nunca. En América Latina nunca estuvo. Solamente una vez. ¿Dónde? En El Salvador, de Bukele. Gran admirador Javier Milei de Bukele. Sobre todo por su política antinarco, etcétera, etcétera. Bueno, escuchen lo que dijo Bukele en las últimas horas. Quizás ya saben que le pidió a los empresarios que efectivamente bajen los precios, pero escúchenlo reflexionar a Bukele. Si estuviéramos leyendo la revista Condorito sería un plop para Milei, para Javier Milei, indiscutible. Lo compartimos.
Y ustedes saben los delitos que han cometido en los últimos años. Y bueno, estábamos ocupados con las pandillas, no teníamos tiempo de ir tras esos otros delitos, pero ahora sí tenemos tiempo. Paren de abusar, yo espero precios más bajos mañana o van a tener problemas. Hemos identificado que han habido abusos grandes, ya di el mensaje, ya creo que me imagino que lo deberán haber entendido, no estamos bromeando. Mañana tiene que haber precios justos. Bueno, a continuación, Bukele decía, ¿qué es un precio justo? El que la gente quiere, no. Es la ganancia, una ganancia razonable respecto a la inversión que se hizo. Ese es el precio justo que Bukele dice, va a tener problemas. Si mañana no está, si mañana no aparece la baja de precio, va a haber problemas, dice Bukele. Me hace acordar a Milei pidiéndole a sus héroes, que son los que fugan capitales, sí, que los traigan de vuelta a la inversión. Creo que ahora salió el día de hoy el jefe de gabinete diciendo lo mismo. Bueno, vamos a escucharlo a Franco, lo dale. tenemos a Francos. Era otra de los insumos que queríamos compartir con Pablo Manzanelli, porque hoy Francos también le pide un gesto a los empresarios. Depende de ustedes, les dice, lo compartimos. No depende solamente del gobierno, no es solamente gestión del gobierno. Esto es decisión de ustedes, de quienes tienen capacidad de invertir en sus empresas y generar bienestar para todos los argentinos. El gobierno está haciendo todo lo posible por darles condiciones amplias de libertad y de desarrollo económico, nunca olvidando de la crisis que partimos en el mes de diciembre. Pero ahora depende de ustedes que los argentinos tengan en el futuro el bienestar económico que se merecen. Muchas gracias. ¿Es la versión libertaria? ¿Les hablamos con el corazón o se están contestando con el bolsillo o no, Pablo? Bueno, es una idea, me parece, la del gobierno de la que parte, el marco teórico, que piensan que si estabilizan las cuentas fiscales se solucionan los problemas y va a haber inversión porque va a haber confianza. Esto no se da en la realidad, es mucho más complejo. No es que no haya que ir a un equilibrio fiscal, que por supuesto nadie plantea eso, pero los problemas de la economía es que faltan dólares y eso este gobierno no lo ha solucionado y por eso lo de la sostenibilidad. Yo no creo que esto sea sostenible, principalmente porque hay un programa macroeconómico que plantea que resolviendo el equilibrio fiscal alcanza, no consiguieron $1 cuando Massa, con una debilidad política muy superior, conseguía créditos puentes para llegar al fin del gobierno. Llega un gobierno muy afín al capital financiero internacional, a los grandes grupos locales, etcétera. No entra un solo dólar por ahora y la verdad es que las reservas empiezan a caer. Ayer se pagaron vencimientos de deuda muy importantes. Estamos en 7.000 millones de dólares de aumento de reservas desde que empezó el gobierno, con una devaluación enorme, con un costo social muy grande y con mucha deuda generada con importadores, con la deuda que todavía se hereda del gobierno de Macri, que pisa muy fuerte los talones, porque insisto, hoy se pagaron ayer 2.000 millones de dólares. En diciembre tenés que pagar 6.000. En el resto del año te faltan 6.000. El año que viene 17.000 millones de dólares. Y ¿El acá año que viene se cuánto? requieren 17.000 millones de dólares. Claro, lo que había de 12 más los Bopreal, más las cosas que Y sumaron. todavía el FMI ahí no pesa tanto, después empieza a pesar más. Pero yo te decía porque hay empresas, a ver, no sé si algunas de esta dimensión que tienen, además tenían justamente un montón de activos financieros que se valorizaron hasta un 300% con la subida que tuvieron las acciones y los bonos con Milei. Pero hay un montón de empresas que ya están destruyendo el capital, porque hay esa teoría de que lo que alguien pierde, alguien lo gana. No, a veces si haces la paz de los cementerios, pueden perder todo, los que trabajan y los que tienen empresas. Vos ves los negocios por acá en la zona esta y tanto los hay. Igual está hablando de las 23 empresas más... No, sí, está bien. La mayoría cantidad de empresarios que puede estar mirando este programa no están viendo esa situación de bonanzas y ganancias. Esto es un grupete, sí. Este es un puñado de empresas. Esta 23 era porque es a las que accedimos información. Esto se va a ir viendo, la semana que viene va a salir el dato de distribución funcional del ingreso, se ve el excedente general de la economía. Las automotrices también deben haber, al principio no sé cómo están valorizadas, pero también hay algunas que en el momento se te pueden ir, porque ya hay nivel que la cantidad de autos que no están vendiendo. Está viendo, bueno. De hecho, ocurre como ocurrió en la dictadura, está viendo repatriación de capital extranjero, porque hay un modelo que no parece sostenible ni siquiera en un corto plazo razonable. No estamos ni siquiera en la década del 90, donde había una política que por más que uno pudiera pensar, yo por lo menos, que no era sostenible en el mediano plazo, lograban cierta
sostenibilidad con un endeudamiento muy grande, con ciertas condiciones de las privatizaciones y entrada de inversión extranjera que generaron primero la salida de la crisis del 89-90 y después un periodo de crecimiento, que obviamente se interrumpió y que fue un desastre en términos sociales. Pero digo, en la actualidad del gobierno de Milei, yo estoy esperando la jugada maestra que nos llega y la verdad que están en un desafío muy importante y cada vez más fuerte, que si sigue sin reacción y uno ve que esto es algo que va a ir hacia abajo. Uno nunca sabe cuándo y cómo terminan las cosas, pero que va mal, creo que es algo, una visión generalizada, incluso probablemente dentro de grandes empresas. Gracias, Pablo, por haber venido. Felicitaciones por el trabajo.